Todavía recuerdo aquel martes de noviembre como si el tiempo se hubiera detenido en ese preciso instante. El cielo de Madrid se había teñido de un gris plomizo que amenazaba tormenta, un reflejo perfecto de lo que estaba a punto de desatarse en mi vida. Llevaba casado con Lucía casi 11 años, tiempo suficiente para creer que conocía cada gesto, cada suspiro, cada secreto de quien compartía mi cama y mis días. Aquella mañana había salido temprano del bufete de abogados donde trabajaba. Un dolor de cabeza punzante me obligó a pedir permiso para ausentarme, algo inusual en mí, siempre tan comprometido con mis responsabilidades. Tomé un taxi desde Gran Vía hasta nuestro apartamento en Chamberí, un barrio que elegimos juntos cuando nuestras carreras por fin nos permitieron salir del pequeño estudio que alquilábamos cerca de Lavapiés. Entré sin hacer ruido, esperando encontrar el piso vacío. Lucía debería estar en la galería de arte que dirigía, ocupada con la próxima exposición que tanto la había mantenido trabajando hasta tarde durante las últimas semanas. Pero el sonido amortiguado de risas me detuvo en seco. Una masculina, profunda, entremezclada con la de mi esposa, esa risa cristalina que durante años había sido mi melodía favorita. Me quedé paralizado en el pasillo, con la chaqueta a medio quitar. Mi mente intentaba construir una explicación razonable. Quizás un cliente, un artista, una reunión improvisada. Pero mi corazón ya sabía. Lo supo antes que yo, tensándose en mi pecho como un animal herido. La puerta de nuestro dormitorio estaba entreabierta. Bastó un ligero empujón para que la escena quedara expuesta ante mis ojos. Lucía, desnuda sobre nuestra cama, con Carlos, mi socio del bufete, encima de ella. El mismo Carlos que había sido testigo en nuestra boda, que había brindado por un amor eterno, sosteniendo una copa de cava y sonriendo con lo que ahora reconocía como falsedad absoluta. No grité. No entré furioso exigiendo explicaciones. Una extraña calma me invadió, como si estuviera observando una película protagonizada por desconocidos. Cerré la puerta con el mismo sigilo con el que la había abierto y salí del apartamento sin que notaran mi presencia. Las calles de Madrid me acogieron durante horas mientras caminaba sin rumbo, intentando procesar lo que acababa de presenciar. La traición tenía nombre propio y rostro conocido. No era un desconocido, no era un desliz de una noche. Era mi amigo, mi socio, en mi cama, con mi mujer. Esa noche regresé tarde, fingiendo normalidad. Lucía estaba en la cocina preparando la cena, tarareando una canción como si nada hubiera pasado. Me miró con una sonrisa ensayada y preguntó por mi día. Respondí con medias verdades, interpretando el papel de esposo que desconoce que su matrimonio es una farsa. Observé cada uno de sus gestos buscando señales de culpa, el modo en que evitaba sostenerme la mirada más de lo necesario, cómo sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa, la forma en que se sobresaltó cuando sonó su teléfono. Durante las semanas siguientes, mantuve la fachada. Les permití creer que su secreto estaba a salvo mientras yo recopilaba evidencias, mensajes que interceptaba, llamadas que registraba, patrones de encuentros que documentaba meticulosamente. No era solo el hecho de la infidelidad lo que me carcomía por dentro. Era la elaborada red de mentiras que habían tejido a mi alrededor, el tiempo y esfuerzo invertidos en engañarme. Descubrí que llevaban casi 8 meses viéndose. Que Carlos había comprado un pequeño apartamento en Malasaña, donde se encontraban algunas tardes. Que Lucía había inventado una exposición itinerante que nunca existió para pasar un fin de semana con él en Valencia. Que se enviaban mensajes incluso cuando estábamos los tres juntos, compartiendo cenas o copas después del trabajo. Lo más doloroso fue encontrar conversaciones donde se reían de mi ingenuidad, de mi confianza ciega. Javier nunca sospecharía, escribía ella. Es demasiado bueno para imaginar que le haríamos algo así, respondía él. Esas palabras fueron el verdadero puñal, más que las imágenes de sus cuerpos entrelazados, más que las promesas de amor que se hacían usando las mismas palabras que Lucía me había dedicado a mí años atrás. Mi padre siempre decía que un hombre se mide no por cómo reacciona ante el éxito, sino ante la traición. Los perros ladran, Javier, pero la caravana pasa.
repetía cuando yo era niño. Ahora entendía el verdadero significado de aquella frase. No serviría de nada explotar en un arrebato de ira, convertirme en el marido celoso y violento que ellos quizás esperaban si algún día los descubría. Mi dolor merecía una respuesta más elaborada, una que les enseñara exactamente lo que habían destruido. Una tarde de domingo, mientras Lucía visitaba a su madre, o eso había dicho, me senté en nuestro balcón con una copa de Rioja y contemplé el parque donde solíamos pasear los domingos al comenzar nuestra relación. Recordé a la Lucía de entonces, apasionada por el arte, honesta hasta la imprudencia, enamorada de mí con la misma intensidad con la que yo la amaba a ella. ¿En qué momento se convirtió en esta extraña que compartía mi apellido y mi cama? ¿Cuándo empezamos a ser dos desconocidos interpretando el papel de matrimonio feliz? Fue entonces cuando comprendí que mi venganza no podía surgir del odio, sino de la misma frialdad calculadora que ellos habían empleado para engañarme. No sería un acto impulsivo, sino un plan meticuloso que les devolvería exactamente lo que me habían hecho sentir: humillación, pérdida, y la dolorosa comprensión de que nada de lo que creía seguro lo era realmente. Terminé mi copa de vino mientras el sol se ponía sobre Madrid. Por primera vez en semanas, sonreí, no con alegría, sino con la certeza de quien ha encontrado finalmente un propósito. Ellos habían dedicado meses a construir su engaño. Yo dedicaría los próximos a diseñar mi respuesta, una que no me rebajara a su nivel, pero que les enseñara que algunas traiciones tienen consecuencias que nunca imaginaron. El otoño madrileño se dio paso a un invierno particularmente frío mientras mi plan tomaba forma en silencio. Cada mañana me levantaba junto a Lucía, besaba su mejilla y fingía que mi mundo seguía intacto. Compartíamos desayunos, conversaciones triviales y planes de futuro que yo sabía ficticios. Ella jamás sospechó que tras mi sonrisa cortés se gestaba una tormenta. El primer paso fue puramente práctico. Consulté discretamente con Teresa, una abogada especializada en divorcios que trabajaba en un bufete competidor. No mencioné la infidelidad, solo pregunté sobre división de bienes y procedimientos. Teresa me miró con esa mezcla de compasión y curiosidad profesional que solo los abogados saben componer, pero respetó mi reserva. Siguiendo su consejo, empecé a preparar el terreno financiero para mi salida. Abrí cuentas separadas, recopilé documentación sobre nuestras propiedades conjuntas y realicé un inventario detallado de lo que me pertenecía antes del matrimonio. Pero esto era solo la infraestructura de mi plan, no su esencia. Lo que buscaba no era simplemente divorciarme con ventaja económica. Quería que sintieran el peso de su traición, que comprendieran exactamente lo que habían destruido. La inspiración llegó de forma inesperada durante una cena con clientes. Entre copas de vino y conversaciones sobre una fusión empresarial, Manuel, un empresario sevillano, mencionó cómo había descubierto un fraude en su compañía. Lo más efectivo no fue despedir al culpable inmediatamente, explicó con ese acento andaluz que suavizaba incluso las palabras más duras, sino dejarlo creer que no sabíamos nada mientras preparábamos el caso perfecto. Cuando por fin lo confrontamos, tenía toda la evidencia desplegada frente a él. No pudo negar nada. Esa noche regresé a casa con una claridad que me había eludido durante semanas. Mi venganza no sería un acto, sino una revelación cuidadosamente orquestada. Al día siguiente, contraté discretamente a un investigador privado, Rodrigo Menéndez, un ex policía con aspecto de profesor universitario y una reputación impecable de discreción. No necesitaba que confirmara la infidelidad, eso ya lo sabía. Lo que quería era un mapa completo de su engaño. Lugares, fechas, conversaciones, todo documentado con precisión forense. ¿Para qué necesitas tanto detalle si ya sabes lo fundamental?, me preguntó Rodrigo mientras tomábamos café en una cafetería anónima de Cuatro Caminos. Porque quiero entender la arquitectura completa de su mentira, respondí. No solo quién y cuándo, sino cómo. Quiero conocer los cimientos de su traición. Durante las siguientes 3 semanas, Rodrigo se convirtió en la sombra de mi esposa y mi socio.
Me entregaba informes detallados que leía en mi despacho del bufete, puerta cerrada y persiana bajada, fotografías de ellos entrando al apartamento en Malasaña, transcripciones de conversaciones captadas en restaurantes, copias de mensajes obtenidas de formas que preferí no cuestionar, un archivo meticuloso de deslealtad que crecía día tras día. Lo más revelador fue descubrir que su relación no era simplemente pasional. Habían construido una realidad paralela con planes concretos. Carlos pensaba dejar a su esposa Pilar después del verano. Habían investigado oportunidades laborales en Barcelona, lejos de Madrid y de mí. Incluso habían visitado pisos en el Eixample, soñando con una vida juntos mientras yo seguía comprando los yogures favoritos de Lucía y recordando los aniversarios que ella fingía valorar. El segundo golpe llegó cuando Rodrigo me mostró pruebas de algo más grave. Carlos había estado desviando clientes del bufete hacia un proyecto personal, preparando su salida profesional, mientras seguía beneficiándose de nuestra sociedad. No solo me traicionaba como amigo, sino también como socio. Con cada nueva pieza de información, mi plan se refinaba. Ya no era solo una cuestión de exponer su infidelidad. Ahora tenía también un componente profesional que podía usar estratégicamente. Sin embargo, algo me inquietaba. En las fotos que Rodrigo me mostraba, Pilar, la esposa de Carlos, aparecía ocasionalmente, recogiendo a sus hijos del colegio, esperando pacientemente a un marido que nunca llegaba puntual porque estaba con mi mujer. Su rostro mostraba una mezcla de cansancio y resignación que me resultaba dolorosamente familiar. ¿Sabría ella algo? Sospecharía, como yo había sospechado inicialmente, que algo no encajaba en su matrimonio. Una tarde, tras darle vueltas durante días, tomé una decisión que alteraría el curso de mi plan. Contactaría con Pilar, no para revelarle abruptamente la verdad, sino para entender si éramos dos víctimas inconscientes o si ella también llevaba una máscara de normalidad sobre un conocimiento amargo. Encontrarme con la esposa de Carlos requirió planificación. No podíamos vernos en lugares donde pudieran reconocernos, así que concerté una cita en una cafetería de Alcobendas, lejos de nuestros círculos habituales. Le envié un mensaje desde un número desconocido, simplemente diciendo que tenía información importante sobre Carlos que debía compartir personalmente. Pilar llegó puntual, vestida con elegancia discreta y una expresión de cautela. Era una mujer atractiva de una forma no convencional, con ojos inteligentes que parecían evaluar constantemente su entorno. Nos sentamos en una mesa apartada, y tras los saludos iniciales, fue directamente al grano. Sé quién eres, Javier, y puedo imaginar por qué quieres hablar conmigo. Su franqueza me desarmó. ¿Qué es exactamente lo que sabes, Pilar? Ella tomó un sorbo de su café antes de responder. Sé que Carlos y tu esposa llevan meses viéndose. No tengo pruebas concretas, pero después de 15 años de matrimonio, una desarrolla instintos. Su calma me impresionó. No había lágrimas ni reproches, solo una resignación pragmática que hablaba de heridas antiguas. ¿Por qué no has dicho nada?, pregunté. Por los niños principalmente, y porque quería estar completamente segura antes de actuar. Supongo que tú ya lo estás, ¿verdad? Le mostré algunas de las fotografías menos explícitas que Rodrigo había tomado. Las miró sin cambiar de expresión, como quien examina evidencia en un caso que no le afecta personalmente. También hay pruebas de irregularidades financieras, añadí. Carlos ha estado desviando clientes hacia un proyecto paralelo. Esto sí pareció sorprenderla. Siempre pensé que, al menos profesionalmente, era intachable. Murmuró más para sí misma que para mí. Durante las siguientes 2 horas, Pilar y yo compartimos no solo información, sino también el peculiar consuelo que surge entre personas unidas por un dolor similar. Descubrí que era psicóloga infantil, que amaba la literatura rusa y que, a pesar de las apariencias, su matrimonio con Carlos llevaba años deteriorándose. ¿Qué piensas hacer?, me preguntó finalmente. Tengo un plan, respondí. No busco humillarlos públicamente o causarles daño físico. Solo quiero que enfrenten las consecuencias de sus acciones, que vean claramente lo que han destruido. Pilar me estudió con interés profesional. La venganza puede ser un veneno de efecto lento, Javier.
Asegúrate de no ser tú quien acabe intoxicado. No es venganza. Corregí, aunque ni yo mismo estaba convencido. Es justicia. ¿Y cuál es la diferencia? Preguntó con genuina curiosidad. Reflexioné un momento. La venganza busca hacer daño. La justicia busca restablecer un equilibrio. Pilar sonrió por primera vez, una sonrisa triste pero auténtica. En ese caso quizás pueda ayudarte a encontrar ese equilibrio. Tengo tanto derecho como tú a buscar justicia. Mientras regresaba a Madrid, comprendí que mi plan acababa de evolucionar. Ya no estaba solo en mi búsqueda de reparación. Ahora éramos dos personas heridas trabajando juntas, cada una aportando perspectivas y recursos diferentes. Y curiosamente, la idea de compartir este camino con Pilar hizo que la carga de la traición se sintiera un poco más ligera. Esa noche, mientras Lucía dormía a mi lado, tracé mentalmente los siguientes pasos. La semilla de mi venganza, no, de nuestra justicia, había germinado. Ahora tocaba cultivarla con paciencia hasta que estuviera lista para dar frutos. Febrero trajo consigo un frío inusual para Madrid y la primera fase de nuestro plan. Pilar y yo nos reuníamos regularmente en un pequeño café de Legazpi, lejos de miradas conocidas, para afinar los detalles. La llamábamos Operación Espejo, porque en esencia buscábamos que Carlos y Lucía se vieran reflejados en las consecuencias de sus propios actos. El elemento sorpresa es fundamental, explicaba Pilar mientras dibujaba diagramas en su cuaderno como si estuviéramos planeando una estrategia empresarial. Su formación como psicóloga aportaba una dimensión que yo, con mi mente de abogado, no había considerado. No se trata solo de exponerlos, sino de hacerlo en un contexto donde no puedan esconderse tras excusas o justificaciones. El primer movimiento fue sutilmente ejecutado por Pilar. Durante una cena familiar, mencionó casualmente que estaba considerando aceptar un trabajo en Barcelona. Siempre me ha gustado esa ciudad, dijo con naturalidad. Y sería un buen cambio para todos, ¿no crees? Según me contó después, Carlos casi se atragantó con el vino. Barcelona era precisamente donde él y Lucía planeaban comenzar su nueva vida juntos, lejos de nosotros. La idea de que Pilar pudiera mudarse allí, con los niños, desbarataba por completo sus planes secretos. Deberías haber visto su cara, rió Pilar sin humor. Pasó del shock al pánico en segundos. Luego intentó disuadirme con 1000 razones por las que Madrid era mejor para mi carrera. Mientras tanto, yo implementaba mi parte. Contraté discretamente a Eduardo Vidal, un brillante abogado especializado en derecho mercantil y viejo amigo de la facultad. Le pedí que analizara la estructura de nuestra sociedad y buscara formas de proteger mi parte ante posibles contingencias futuras. ¿Estás pensando en disolver la sociedad?, preguntó Eduardo durante nuestra reunión en su despacho minimalista en la zona de Cusco. No exactamente, respondí. Solo quiero estar preparado si mi socio decide tomar un camino diferente. Eduardo no hizo más preguntas, pero sus ojos reflejaban que entendía perfectamente el subtexto. 2 semanas después, me presentó un informe detallado con opciones legales. La más interesante, una cláusula en nuestro contrato de sociedad permitía a cualquiera de los socios comprar la parte del otro a un precio predeterminado si se demostraba una conducta perjudicial para los intereses de la empresa. Con esta información, comencé a mover discretamente algunos activos y a asegurar la lealtad de nuestros clientes más importantes. No mencionaba nada negativo sobre Carlos. Al contrario, hablaba maravillas de él mientras sutilmente establecía relaciones más directas y personales con cada cliente clave. Si Carlos planeaba llevarse clientes, yo me aseguraría de que esos clientes prefirieran quedarse conmigo cuando llegara el momento. Paralelamente, Pilar había comenzado a documentar meticulosamente todos los gastos familiares y a recopilar pruebas de las ausencias injustificadas de Carlos. Como psicóloga tenía acceso a los expedientes escolares de sus hijos, donde constaban las numerosas reuniones a las que Carlos había faltado, siempre con excusas laborales que ahora sabíamos falsas. No busco arruinarlo económicamente, me explicó mientras revisábamos documentos en mi coche, estacionado frente al retiro un domingo que Lucía había dicho que pasaría en un seminario de arte.
Solo quiero asegurarme de que los niños no sufran las consecuencias de sus decisiones egoístas. A medida que avanzaba marzo, nuestros encuentros se volvieron más frecuentes. Había algo terapéutico en planificar juntos, en convertir nuestro dolor en acción calculada. A veces, después de revisar estrategias, simplemente hablábamos de libros, de películas, de cómo era nuestra vida antes de descubrir la traición. Descubrí que Pilar tenía un sentido del humor mordaz que emergía en los momentos más inesperados, y que podía citar a Dostoyevsky de memoria cuando la conversación se tornaba filosófica. A veces me pregunto qué habría pasado si nos hubiéramos conocido en otras circunstancias. Comenté una tarde mientras caminábamos por el Parque del Oeste. El sol comenzaba a calentar Madrid después del largo invierno, y los almendros estaban en flor. Pilar sonrió con esa mezcla de dulzura y melancolía que había llegado a asociar con ella. Probablemente nos habríamos caído bien, o quizás no. Es difícil saberlo. Las personas somos complejas, Javier. Incluso Carlos y Lucía lo son, aunque nos cueste verlo ahora. Su capacidad para mantener cierta objetividad me desconcertaba a veces. ¿No los odias?, pregunté. El odio requiere demasiada energía, respondió después de pensarlo. Estoy decepcionada, dolida, y sí, quiero que afronten las consecuencias. Pero el odio te consume desde dentro. Prefiero reservar mi energía para reconstruir mi vida y proteger a mis hijos. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre mis propias motivaciones. ¿Estaba buscando justicia o simplemente actuando desde el dolor? ¿Era mi plan una forma de recuperar el control o solo una elaborada expresión de resentimiento? A principios de abril, el plan entró en una nueva fase cuando Rodrigo, el investigador, nos entregó algo inesperado: grabaciones de audio. Aparentemente, Carlos había sido descuidado durante una llamada con Lucía en su despacho, y la grabadora que Rodrigo había instalado, con mi autorización como socio del bufete, captó una conversación reveladora. Escuchamos la grabación en el apartamento de Pilar, mientras sus hijos estaban en clase de natación. Las voces de Carlos y Lucía sonaban distorsionadas, pero sus palabras eran perfectamente claras. Tenemos que ser más cuidadosos, decía Carlos. Javier ha estado haciendo preguntas sobre los clientes de Heredia Construcciones. ¿Crees que sospecha algo? La voz de Lucía sonaba preocupada. No del asunto nuestro, pero quizás ha notado algo sobre la desviación de clientes. Necesito acelerar el proceso. Ya he hablado con Martínez. Está dispuesto a financiar la nueva firma en Barcelona. ¿Y qué pasa con Pilar y los niños? Hubo una pausa antes de que Carlos respondiera. Ya te lo dije. Pediré la custodia compartida. Podemos buscar un piso suficientemente grande para cuando estén conmigo. La frialdad con la que discutían el desmantelamiento de nuestras vidas me heló la sangre. Miré a Pilar, esperando ver lágrimas o rabia, pero su rostro mostraba una calma casi profesional. Esto confirma lo que sospechábamos, dijo finalmente. Están más avanzados en sus planes de lo que pensábamos. Deberíamos actuar ya, respondí, sintiendo una urgencia repentina. Pilar negó con la cabeza. Todavía no. Necesitamos más. Algo definitivo que no puedan negar o minimizar. Se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando la calle animada bajo el sol primaveral. Además, acabo de tener una idea. Su idea era brillante en su sencillez. Utilizaríamos su supuesto interés por Barcelona como catalizador. Pilar anunciaría que había sido preseleccionada para un puesto importante en un hospital de Barcelona y que viajaría allí el próximo fin de semana para una entrevista final. Coincidentemente, yo mencionaría a Carlos que estaría en Sevilla ese mismo fin de semana por un caso importante. Les estaremos dando la oportunidad perfecta, explicó Pilar. Un fin de semana entero sin preocuparse por nosotros. ¿Qué harán con esa libertad? Usarán mi casa, respondí sin dudar. Es su lugar favorito cuando creen que estoy fuera. Lucía tiene la excusa perfecta para estar allí, y nadie cuestionaría la presencia de Carlos si alguien lo viera. El siguiente paso requería precisión. Contraté a un equipo de técnicos recomendados por Rodrigo para instalar cámaras discretas en zonas estratégicas de mi casa: el salón, la cocina, el pasillo.
Deliberadamente evitamos el dormitorio. No buscábamos material explícito, sino conversaciones y comportamientos que revelaran la verdadera naturaleza de su relación y sus planes. ¿No es ilegal grabar a alguien sin su consentimiento?, preguntó Pilar cuando le expliqué el plan. En tu propia casa, con motivos fundados de actividad ilícita, hay excepciones, respondí, aunque sabía que estábamos en un área legalmente gris. Además, no usaremos las grabaciones en un tribunal, solo como persuasión privada. La semana previa al fin de semana decisivo fue una prueba de nervios. Mantener la normalidad se volvió cada vez más difícil. Cada sonrisa falsa de Lucía, cada mensaje de texto que recibía y ocultaba rápidamente, cada excusa para trabajar hasta tarde me provocaba una mezcla de náusea y determinación. Pilar no lo estaba pasando mejor. Carlos ha estado inusualmente atento. Me contó durante nuestro último encuentro antes del fin de semana. Incluso sugirió que podríamos tomarnos unas vacaciones familiares en verano. Es como si intentara compensar por adelantado lo que está planeando hacer. El jueves por la noche, dejé casualmente sobre la mesa del salón los billetes de tren a Sevilla para el viernes. Me aseguré de que Lucía los viera mientras fingía buscar mis llaves. ¿Te vas mañana a Sevilla?, preguntó con una sorpresa que no logró disimular completamente. Sí, un cliente con problemas urgentes. Volveré el domingo por la tarde, respondí, observando cómo intentaba contener su entusiasmo. Esa misma noche, mientras Lucía se duchaba, revisé su teléfono. Tal como esperaba, ya había enviado un mensaje a Carlos. Tenemos la casa para nosotros todo el fin de semana. Javier se va a Sevilla. ¿Vienes después del trabajo el viernes? Todo estaba listo. El escenario preparado, los actores dispuestos, el guión en marcha. Esa noche, mientras observaba a Lucía dormir a mi lado por lo que probablemente sería una de las últimas veces, sentí una extraña calma. No era felicidad, ni siquiera satisfacción, sino la serena certeza de quien ha recuperado el control de su propia historia. El viernes por la mañana me despedí de Lucía con un beso rutinario y salí con mi maleta. Pero en lugar de dirigirme a Atocha para tomar el tren a Sevilla, conduje hasta el apartamento de Pilar. Allí esperaríamos, observando a través de las cámaras instaladas en mi casa, el desarrollo de una obra que ellos creían dirigir pero que, sin saberlo, nosotros habíamos producido meticulosamente. El apartamento de Pilar, un dúplex luminoso en la zona de Chamartín, se convirtió en nuestro centro de operaciones aquel viernes. Los niños habían sido enviados a pasar el fin de semana con sus abuelos en Toledo, dejándonos el espacio y la privacidad que necesitábamos para ejecutar nuestro plan. Instalamos un ordenador portátil en la mesa del comedor, conectado a las cámaras ocultas en mi casa. La primera imagen apareció poco después de las 7 de la tarde. Lucía entrando al salón, revisando cada rincón como si verificara que estaba realmente sola. La observé moverse con una familiaridad que ahora me resultaba dolorosa, eligiendo una botella de vino, mi Rioja Reserva favorito, y colocándola sobre la mesa con 2 copas. «Es extraño, ¿verdad?», comentó Pilar mientras permanecíamos sentados frente a la pantalla. «Ver a alguien que creías conocer comportándose como un completo desconocido». Asentí, incapaz de articular la mezcla de emociones que me atravesaba. Ver a Lucía preparando mi casa para recibir a su amante generaba una sensación física de malestar, como si alguien estuviera retorciendo lentamente mis entrañas. A las 8 menos cuarto sonó el timbre. Lucía corrió a abrir con una anticipación que jamás mostraba cuando era yo quien llegaba a casa. Carlos apareció en el marco de la puerta con una botella de champán y esa sonrisa que tantas veces había visto en reuniones de trabajo. Se besaron apasionadamente y él la levantó en brazos llevándola hasta el sofá donde tantas noches había leído yo, confiado en la solidez de mi matrimonio. «Podemos silenciar el audio si quieres», sugirió Pilar al notar mi expresión. «No», respondí secamente. «Necesitamos escuchar todo, especialmente cuando empiecen a hablar de sus planes». Durante la siguiente hora, los observamos cenar con los platos que Lucía había preparado. Reconocí el risotto de setas que yo le había enseñado a cocinar durante nuestro viaje a Italia.
brindar con mi vino y comportarse con la comodidad de quienes se sienten dueños del espacio. Hablaron de trivialidades al principio, quejas sobre compañeros de trabajo, comentarios sobre una exposición reciente, planes para el fin de semana. Cualquiera que los viera pensaría que eran un matrimonio normal, no dos personas traicionando a sus respectivas parejas. El primer momento verdaderamente revelador llegó cuando Carlos mencionó Barcelona. Martínez firmó el contrato ayer, dijo mientras rellenaba su copa. El despacho estará listo para septiembre. Ya podemos empezar a buscar piso. Lucía sonrió, pero su expresión mostraba cierta inquietud. ¿Has pensado cómo se lo dirás a Pilar? Carlos hizo un gesto displicente con la mano. Se lo explicaré como una oportunidad profesional que no puedo rechazar. Le ofreceré un buen acuerdo económico, custodia compartida. Lo entenderá eventualmente. A mi lado, Pilar soltó una risa amarga. «Qué considerado», murmuró, «siempre pensando en los demás». «¿Y tú?», preguntó Carlos a Lucía. «¿Cómo piensas manejarlo de Javier?». Lucía bajó la mirada hacia su plato, removiendo distraídamente los restos del risotto. Este era el momento que yo había estado esperando, la revelación de sus verdaderos sentimientos hacia mí. «No será fácil», admitió. «Javier ha sido... bueno, ya sabes cómo es. Siempre correcto, siempre atento. ¿Te sientes culpable?». La voz de Carlos tenía un tono ligeramente acusatorio. «A veces», confesó ella. «Pero luego pienso en nosotros, en lo que tenemos, y sé que esto es lo que quiero. Javier encontrará a alguien más adecuado para él, alguien que lo valore como se merece». Sus palabras, pronunciadas con aparente sinceridad, me golpearon con una fuerza inesperada. ¿Cómo podía hablar de valorarme mientras me engañaba en mi propia casa? ¿Qué tipo de lógica retorcida le permitía verse como la persona razonable en esta situación? «Lo que me preocupa es el bufete», continuó Carlos, cambiando de tema. «Tengo que asegurarme de que los clientes principales vengan conmigo. Heredia Construcciones ya está prácticamente confirmado, y creo que puedo convencer a Inversiones Mateo también». «¿Y Javier?», preguntó Lucía. «¿Cómo crees que reaccionará cuando se entere de todo lo nuestro? ¿Los clientes? ¿Barcelona?». Carlos sonrió con suficiencia. «Javier es predecible. Se sentirá herido, traicionado, pero es demasiado digno para montar un escándalo. Probablemente intentará alguna maniobra legal para proteger el bufete, pero para entonces ya será tarde». La rabia me inundó al escuchar la descripción clínica que Carlos hacía de lo que él imaginaba sería mi reacción. No solo me había traicionado como amigo y como esposo de facto, sino que ahora planeaba arruinarme profesionalmente, todo mientras menospreciaba mi capacidad de respuesta. «Esto es oro puro», murmuró Pilar, tomando notas en una pequeña libreta. «Están confesando no solo la infidelidad, sino también el fraude profesional». Continuamos observando durante horas. Tras la cena, se trasladaron al sofá con más vino. Su conversación derivó hacia planes cada vez más concretos. El apartamento que visitarían en Barcelona la próxima semana, cómo reorganizarían sus vidas, incluso bromearon sobre cómo reaccionarían sus amigos comunes al enterarse de su relación. «¿Crees que Marta y Eduardo nos seguirán invitando a sus cenas cuando sepan lo nuestro?», preguntó Lucía mientras se acurrucaba contra él. «¿Por qué no habrían de hacerlo? Somos adultos. Estas cosas pasan». «Estas cosas pasan», repitió Pilar con amargura. Qué conveniente forma de describir la destrucción de dos familias. A medianoche, cuando Carlos y Lucía se retiraron al dormitorio, apagamos la transmisión por mutuo acuerdo. Ya teníamos suficientes pruebas, y ninguno de los dos necesitaba presenciar lo que ocurriría a continuación. Nos quedamos sentados en silencio, procesando todo lo que habíamos visto y escuchado. La frialdad con la que habían discutido nuestros futuros, la facilidad con la que asumían que simplemente aceptaríamos sus decisiones, la total ausencia de verdadero remordimiento, todo confirmaba que nuestra operación espejo no solo estaba justificada, sino que era necesaria. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó finalmente Pilar, sirviéndonos 2 copas de coñac de una botella que había sacado de un armario. «Seguimos con el plan», respondí, agradeciendo el calor del alcohol en mi garganta.
Mañana recopilaremos los fragmentos más reveladores de las grabaciones. El domingo, cuando crean que aún estoy en Sevilla y tú en Barcelona, les daremos una sorpresa. ¿Estás seguro de que esto nos hará sentir mejor?, preguntó ella, mirándome con esos ojos oscuros que parecían contener una sabiduría triste. No se trata de sentirnos mejor, Pilar. Se trata de justicia, de dignidad, de no permitirles salirse con la suya creyendo que somos tan predecibles, tan fáciles de manipular. Ella asintió lentamente. Tienes razón. A veces la dignidad es lo único que nos queda. Esa noche dormí en el sofá de Pilar, envuelto en una manta que olía a lavanda. El sueño tardó en llegar, pero cuando finalmente lo hizo, no soñé con Lucía ni con venganza. Soñé con un océano tranquilo y una playa desierta, donde las olas borraban huellas en la arena con paciente insistencia. El sábado lo dedicamos a preparar meticulosamente el escenario para el día siguiente. Seleccionamos los fragmentos más incriminatorios de las grabaciones y los editamos en una secuencia coherente. Pilar, con una precisión que revelaba su lado más metódico, preparó un dossier con todas las evidencias recopiladas durante los últimos meses. Fotografías, transcripciones de mensajes, registros de llamadas y ahora, las confesiones grabadas en mi propia casa. No quiero humillarlos públicamente, expliqué mientras revisábamos el material. Solo quiero que entiendan que lo sabemos todo, que no somos los tontos que creen que somos. ¿Y después?, preguntó Pilar. Cuando todo esto termine, cuando los hayamos confrontado, ¿qué sigue para ti? Era una pregunta que había evitado hacerme. Mi vida entera había estado enfocada en este momento de revelación, en este acto de justicia. Apenas había pensado en el después. Supongo que reconstruir, respondí tras una pausa. El bufete, mi vida personal, todo tendrá que rehacerse desde cero. No necesariamente desde cero, dijo ella con una sonrisa tenue. Algunas cosas pueden salvarse, otras pueden transformarse en algo nuevo. Había una calidez en su voz que me reconfortó. En estas semanas de conspiración compartida, Pilar se había convertido en algo más que una aliada. Era una amiga, quizás la única persona que podía entender realmente lo que estaba viviendo. Continuamos monitoreando las cámaras durante todo el día, observando cómo Carlos y Lucía se movían por mi casa con una familiaridad que me resultaba cada vez menos dolorosa y más patética. Desayunaron en mi terraza, vieron una película en mi televisor, incluso utilizaron mi estudio para revisar juntos unos planos que, supuse, serían del nuevo despacho en Barcelona. Al anochecer, salieron a cenar. La casa quedó vacía, silenciosa bajo la luz azulada de las cámaras de seguridad. Es el momento, dijo Pilar cerrando su ordenador. Vamos a prepararlo todo. Conduje hasta mi casa con una extraña sensación de irrealidad, como si estuviera a punto de entrar en un escenario ajeno. Utilizamos mis llaves para entrar sigilosamente y comenzamos los preparativos. Conectamos el televisor del salón a un ordenador con los videos seleccionados. Dispusimos copias del dossier sobre la mesa. Colocamos estratégicamente algunas de las fotografías más explícitas. Luego, apagamos todas las luces excepto una pequeña lámpara en el rincón del salón, creando una atmósfera casi teatral. Estarán de vuelta en cualquier momento, dije, consultando mi reloj. ¿Estás lista? Pilar asintió, su rostro mostrando una determinación serena. He esperado esto durante meses. Estoy más que lista. Nos sentamos en el sofá, en penumbra, esperando. La tensión hacía que cada minuto pareciera una hora. Finalmente escuchamos el sonido de llaves en la cerradura, risas ahogadas, pasos en el recibidor. ¿Has dejado esta luz encendida? La voz de Lucía sonaba ligeramente preocupada. No, pensé que habías sido tú antes de salir, respondió Carlos. Entraron en el salón cautelosamente. Cuando nos vieron sentados en silencio, sus rostros pasaron de la confusión al shock en cuestión de segundos. Buenas noches, dije con una calma que no sabía que poseía. ¿Habéis disfrutado de la cena? El silencio que siguió fue el más elocuente que jamás había experimentado. Hay momentos que dividen tu vida en un antes y un después. Este era uno de ellos. Lucía se quedó paralizada en el umbral,
su rostro tan pálido que parecía translúcido bajo la tenue luz de la lámpara. Carlos, siempre el abogado compuesto, intentó recuperarse más rápidamente, aunque su voz emergió quebrada cuando finalmente habló. Javier, pensaba que estabas en Sevilla. Evidentemente, respondí, manteniendo un tono conversacional. Y Pilar debería estar en Barcelona, ¿verdad? Qué conveniente para vosotros. Los ojos de Lucía se movieron frenéticamente entre Pilar y yo, como si intentara reconstruir los acontecimientos que habían llevado a esta escena imposible. ¿Qué significa esto? Logró articular finalmente. Me levanté lentamente del sofá, disfrutando, quizás más de lo que debería, del poder que me daba su desconcierto. Significa, querida, que hemos estado al tanto de vuestro pequeño romance desde hace meses. Cada encuentro, cada mensaje, cada plan para el futuro, todo. Carlos dio un paso adelante, adoptando instintivamente su postura de litigante. Javier, sea lo que crees saber, no es lo que creo saber, Carlos. Lo interrumpí. Es lo que sé con certeza. Por ejemplo, sé que Martínez firmó ayer el contrato para vuestro nuevo despacho en Barcelona. Sé que pensáis buscar piso la próxima semana. Y sé exactamente qué clientes has intentado desviar. La incredulidad en su rostro fue reemplazada gradualmente por una comprensión horrorizada. Sus ojos se movieron hacia el televisor apagado, luego hacia las carpetas sobre la mesa. ¿Nos habéis estado espiando? La indignación en su voz resultaba casi cómica dadas las circunstancias. Pilar se levantó para situarse a mi lado, su presencia tranquila contrastando con la tensión del ambiente. Preferimos llamarlo verificar nuestras sospechas, dijo con una serenidad que admiré. Después de todo, como dijiste anoche, Carlos, algunas cosas simplemente pasan. El reconocimiento de sus propias palabras pareció golpearlo físicamente. Lucía, mientras tanto, había comenzado a llorar silenciosamente, lágrimas que no supe interpretar. Eran de vergüenza, de miedo, de rabia por haber sido descubierta. Sentaos, indiqué, señalando los sillones frente a nosotros. Tenemos mucho que discutir y preferiría hacerlo civilizadamente. Obedecieron como niños regañados, un gesto incongruente en dos adultos que, hasta hace minutos, se comportaban como los dueños absolutos de su destino y el nuestro. Tomé el mando a distancia y encendí el televisor. La pantalla se iluminó mostrando la imagen congelada de ellos dos, sentados a mi mesa la noche anterior. Antes de entrar en detalles sobre las implicaciones legales de vuestras actividades, creo que deberíais ver esto. Es bastante esclarecedor. Presioné el botón de reproducción. Sus propias voces llenaron la habitación, discutiendo fríamente cómo nos darían la noticia, cómo manejarían nuestras reacciones, cómo Carlos se aseguraría de que, para entonces ya sería tarde, para cualquier contramedida mía. Los observé mientras se veían a sí mismos, la incomodidad creciendo en sus rostros con cada palabra reproducida. Carlos intentó mantener su expresión neutral, pero un músculo palpitante en su mandíbula traicionaba su tensión. Lucía, menos entrenada en el arte del autocontrol, se cubría la boca con una mano, como si pudiera silenciar retroactivamente lo que ya había dicho. Cuando la grabación terminó, el silencio que siguió fue denso, casi palpable. Tengo más, dije tranquilamente. Horas de material similar, pero creo que esto resume bastante bien la situación. Carlos fue el primero en intentar recuperar el control. Esto es ilegal, afirmó con la autoridad residual de quien ha pasado su vida profesional intimidando desde el otro lado de una mesa de negociaciones. Grabar conversaciones privadas sin consentimiento es un delito. No podéis usar esto. Sonreí anticipando esta línea de defensa. ¿Realmente quieres discutir legalidades, Carlos? Porque tengo aquí documentación bastante detallada sobre tus maniobras con los clientes del bufete. Apropiación indebida, conflicto de intereses, incumplimiento de deberes fiduciarios. Son cargos serios para un abogado. El Colegio de Abogados de Madrid tiene tolerancia cero para este tipo de conductas. Su rostro perdió el poco color que le quedaba. Sabía perfectamente que, más allá del escándalo personal, una acusación formal ante el colegio podría significar el fin de su carrera. Lucía se volvió hacia él.
su expresión cambiando del shock a la preocupación. ¿De qué está hablando, Carlos? Era evidente que esta parte de las actividades de Carlos era nueva para ella. Interesante. Su traición personal había sido compartida, pero sus irregularidades profesionales las había mantenido para sí mismo. Incluso entre conspiradores había secretos. No es nada, murmuró él, evitando su mirada. Javier está exagerando la situación. ¿Exagerando? Intervino Pilar, abriendo una de las carpetas y extrayendo varios documentos. ¿Llamas exageración a desviar sistemáticamente clientes, utilizar recursos del bufete para tu proyecto personal y falsificar la firma de Javier en al menos 3 ocasiones? Porque yo lo llamaría delito. Lucía se apartó ligeramente de Carlos, como si la proximidad física a sus acciones pudiera contaminarla. Era la primera grieta visible en su frente unido, y decidí aprovecharla. Lucía, dije, dirigiéndome directamente a ella por primera vez. ¿Sabías que estabas construyendo tu nueva vida sobre cimientos fraudulentos? ¿O esa parte de la historia no te la contó? Ella negó con la cabeza, las lágrimas ahora fluyendo libremente. Nosotros solo, se interrumpió, aparentemente incapaz de completar una justificación que sonara remotamente razonable. Lo que habéis hecho en vuestras vidas personales, por doloroso que sea para nosotros, es una cosa, continuó Pilar con voz controlada. Lo que Carlos ha hecho profesionalmente es otra muy distinta. Carlos se enderezó intentando recuperar algo de dignidad. ¿Qué queréis exactamente? ¿Dinero? ¿Venganza? ¿Humillación pública? Lo que queremos, respondí, es justicia, no del tipo que involucra tribunales y escándalos, sino del tipo que restablece el equilibrio. Habéis actuado durante meses creyendo que podríais manipularnos, que aceptaríamos pasivamente vuestras decisiones. Estamos aquí para demostrar que os equivocasteis. Abrí mi maletín y extraje 2 sobres entregando uno a cada uno. Estos son nuestros términos. No son negociables. Con manos temblorosas, abrieron los sobres y leyeron los documentos que Pilar y yo habíamos preparado meticulosamente. El rostro de Carlos se oscureció a medida que asimilaba las condiciones. Renunciaría a su participación en el bufete a cambio de que no presentara cargos formales. Transferiría su parte a un valor muy por debajo del mercado. Firmaría un acuerdo de no competencia que le prohibiría ejercer en Madrid durante 5 años y aceptaría las condiciones de divorcio establecidas por Pilar, incluida una generosa pensión para los niños y una distribución de bienes que favorecía claramente a ella. Lucía, por su parte, palideció ante sus propias condiciones. Abandonaría cualquier reclamación sobre nuestro apartamento y bienes conjuntos. Firmaría una confesión de adulterio que yo mantendría confidencial, a menos que ella intentara disputar el divorcio, y renunciaría a su puesto en la galería de arte que pertenecía parcialmente a mi familia. Esto es extorsión, balbuceó Carlos, aunque el fuego en su voz se había extinguido. No, Carlos, corrigió Pilar. Esto es consecuencia, algo con lo que aparentemente no contabais. Lucía levantó la mirada del documento, sus ojos enrojecidos buscando los míos. ¿Por qué no simplemente nos denunciaste cuando lo descubriste? ¿Por qué toda esta elaboración? Era una pregunta válida, una que me había planteado a mí mismo durante la planificación. La respuesta surgió con una claridad que me sorprendió. Porque merecíais experimentar lo que nosotros sentimos, la lenta comprensión de que algo importante está siendo sistemáticamente destruido ante tus ojos, la impotencia de ver cómo alguien en quien confiabas toma decisiones sobre tu vida sin tu conocimiento, el horror de descubrir que la persona que creías conocer es capaz de traicionarte con tal frialdad. Un silencio reflexivo siguió a mis palabras. Por primera vez desde que habían entrado, vi algo genuino en sus expresiones. No miedo ni cálculo, sino la incómoda autoevaluación de quien se ve obligado a enfrentar la verdadera naturaleza de sus acciones. ¿Y si nos negamos?, preguntó finalmente Carlos, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. Pilar señaló hacia la televisión. Entonces esto, junto con toda la documentación sobre tus actividades profesionales, llegará a donde más daño pueda hacer.
El colegio de abogados, tus clientes, tu familia extendida, nuestros amigos comunes, todos verán exactamente quién eres. No queremos destruiros, añadí. Solo queremos justicia y la oportunidad de reconstruir nuestras vidas sin la sombra de vuestra traición. Lucía sollozó quedamente, toda pretensión de control abandonada. Lo siento, murmuró, aunque no quedó claro si se disculpaba por la infidelidad o por haber sido descubierta. Las disculpas no cambian nada, respondió Pilar con una firmeza que parecía sorprender incluso a ella misma. Solo las acciones importan ahora. Les dimos 1 hora para decidir, aunque todos en la habitación sabíamos que no tenían realmente alternativa. Carlos y Lucía se retiraron a la cocina para discutir en privado, sus voces ocasionalmente elevándose lo suficiente para que captáramos fragmentos de recriminaciones mutuas. La alianza que habían forjado en secreto comenzaba a desmoronarse ante la primera prueba real. Mientras esperábamos, Pilar y yo permanecimos sentados en silencio, ocasionalmente intercambiando miradas que contenían más comprensión que cualquier palabra podría expresar. Había una extraña paz en este momento, como si hubiéramos atravesado una tormenta y ahora observáramos los últimos relámpagos desde la seguridad de la orilla. ¿Crees que hicimos lo correcto?, susurró ella finalmente. Consideré la pregunta seriamente. Creo que hicimos lo necesario. Lo correcto habría sido que ellos nunca nos pusieran en esta situación. Asintió, su mano encontrando brevemente la mía en un gesto de solidaridad que se había vuelto familiar durante nuestras semanas de conspiración compartida. Finalmente, Carlos y Lucía regresaron al salón. Sus posturas corporales lo decían todo, hombros caídos, miradas bajas, la energía conspiratoria que los había animado completamente disipada. «Aceptamos vuestros términos», dijo Carlos, su voz despojada de la confianza que siempre había sido su sello distintivo. «Con una condición», añadió Lucía, encontrando un último vestigio de dignidad, «que esto termine aquí, que no haya más revelaciones o humillaciones una vez que hayamos cumplido». Intercambié una mirada con Pilar, quien asintió casi imperceptiblemente. «Siempre que cumpláis vuestra parte, esto quedará entre nosotros», confirmé. «No buscamos venganza continua, solo closure. Les indicamos dónde firmar, el rasgueo de las plumas sobre el papel sonando extrañamente definitivo en la quietud de la noche. Con cada firma, sentí un peso levantándose gradualmente de mis hombros, como si estuviera cediendo no solo mi rabia, sino también mi apego a una vida que ya no existía. Cuando terminaron, recogí los documentos y los guardé cuidadosamente en mi maletín. «Os sugiero que os vayáis ahora», dije con una calma que no habría creído posible meses atrás. «Mañana podéis venir a recoger tus cosas, Lucía. Yo no estaré aquí». Se levantaron como autómatas, moviéndose hacia la puerta con la desorientación de quienes han perdido no solo una batalla, sino toda una guerra que creían estar ganando. En el umbral, Lucía se detuvo y se volvió hacia mí. «¿Alguna vez podrás perdonarme?», preguntó, su voz apenas audible. La miré. Realmente la miré. Quizás por última vez. Vi a la mujer que había amado, ahora transformada por sus propias elecciones en alguien que apenas reconocía. Y en ese momento, la respuesta llegó con sorprendente claridad. «El perdón no es lo importante ahora, Lucía. Lo importante es la verdad. Y la verdad es que merecemos algo mejor que lo que nos hicisteis». Cuando la puerta se cerró tras ellos, Pilar y yo nos quedamos solos en la sala, rodeados por los restos de nuestra elaborada trampa y el silencio que sigue a las grandes resoluciones. Dicen que después de la tormenta siempre llega la calma, pero nadie te advierte sobre ese extraño vacío que sigue a la consecución de un objetivo largamente perseguido. Esa noche, después de que Carlos y Lucía se marcharan, Pilar y yo permanecimos en silencio durante lo que pareció una eternidad, bebiendo el resto del coñac que ella había traído y contemplando el espacio donde, minutos antes, habíamos ejecutado nuestra cuidadosa venganza. «¿Te sientes diferente?», preguntó finalmente Pilar, su voz suave en la penumbra del salón. Consideré la pregunta con honestidad. No como esperaba. Hay alivio, supongo, pero también un extraño vacío. Ella asintió.
como si hubiera anticipado mi respuesta. La venganza nunca sabe tan dulce como imaginamos, incluso cuando es justa. Recogimos lentamente los restos de nuestra operación. Desconectamos el equipo, guardamos las carpetas con evidencias, borramos las grabaciones que no necesitaríamos para garantizar el cumplimiento de nuestros acuerdos. Cada acción tenía un aire de finalidad, de un capítulo que se cierra definitivamente. Pilar rechazó mi oferta de llevarla a casa. «Necesito caminar», explicó. «Aclarar mi mente». Nos despedimos en la puerta con un abrazo largo, cargado de una intimidad nacida de la complicidad y el dolor compartido. «Gracias», susurré contra su cabello. «No habría podido hacer esto sin ti». Ella se apartó ligeramente, sus ojos encontrando los míos en la luz amarillenta del portal. «Somos sobrevivientes, Javier. Recuérdalo siempre». Después de que se marchara, vagué por mi apartamento como un extraño, redescubriendo espacios que ahora parecían alterados de formas sutiles. El sofá donde Lucía y Carlos se habían sentado, la mesa donde habíamos compartido incontables cenas, la terraza donde había imaginado envejecer junto a mi esposa. Todo estaba físicamente igual, pero cargado de significados nuevos y complejos. Esa noche, no dormí en nuestra cama. Me instalé en el sofá del estudio, envuelto en una manta que raramente usábamos, como si quisiera evitar cualquier contacto con la vida que ahora sabía que había sido una elaborada ilusión. El amanecer me encontró despierto, observando cómo la luz transformaba gradualmente la habitación. Había algo apropiado en presenciar este primer día de mi nueva vida desde el principio, viendo cómo la oscuridad cedía lentamente ante la claridad. Pasé el día siguiente en un estado de extraña lucidez, realizando tareas prácticas que ahora parecían urgentes. Cambié las cerraduras del apartamento, abrí una nueva cuenta bancaria, contacté discretamente con los clientes más importantes del bufete para asegurarles que a pesar de los cambios organizativos que se avecinaban, sus asuntos seguirían recibiendo la misma atención profesional. Por la tarde, mientras Lucía recogía sus cosas, me aseguré de estar ausente, como había prometido. Me encontré en un pequeño café de Lavapiés, el mismo barrio donde habíamos vivido al inicio de nuestra relación. Miraba a los transeúntes, parejas jóvenes que caminaban de la mano, ancianos que conversaban animadamente, niños que correteaban bajo la supervisión distraída de sus padres. La vida normal, continuando imperturbable mientras la mía se había transformado irrevocablemente. El lunes, la realidad práctica de nuestros acuerdos comenzó a materializarse. Carlos no apareció en el bufete. En su lugar, envió una carta formal de renuncia que yo mismo había redactado. Los socios menores y el personal intercambiaban miradas confusas, percibiendo que algo significativo había ocurrido, pero sin atreverse a preguntar directamente. Dejé que los rumores fluyeran, limitándome a anunciar que Carlos había decidido seguir otro camino profesional y que yo asumiría temporalmente sus responsabilidades. Esa misma tarde, recibí la primera llamada de Pilar desde nuestra confrontación. Carlos se ha mudado a un hotel, me informó sin preámbulos. Ha firmado todos los documentos del divorcio tal como acordamos. Los niños están confundidos, pero les he explicado que su padre necesita espacio por ahora. La verdad completa tendrá que esperar. Su voz sonaba firme, controlada, pero detecté el cansancio subyacente. «¿Cómo estás tú?», pregunté. Un suspiro largo precedió su respuesta. «Sobreviviendo. A veces con más gracia que otras. ¿Y tú?». «Igual, ocupado, que ayuda. El trabajo siempre ha sido un buen refugio. No te escondas demasiado en él», advirtió con la suavidad de quien conoce el terreno que describe. Es fácil sustituir un patrón de negación por otro. Su perspicacia me sorprendió, aunque quizás no debería haberlo hecho. Después de todo, Pilar había demostrado repetidamente una capacidad excepcional para ver más allá de las fachadas. Las semanas siguientes adquirieron un ritmo propio, diferente pero no del todo desagradable. El bufete prosperó bajo mi dirección exclusiva. Irónicamente, varios de los clientes que Carlos había intentado desviar reafirmaron su lealtad hacia mí, impresionados por la estabilidad que mantuve durante la inesperada reestructuración.
Lucía, según supe por amigos comunes, había dejado Madrid. Aparentemente estaba en Valencia, quedándose con su hermana mientras reconsideraba sus opciones vitales. De Carlos apenas había noticias, salvo que el proyecto de Barcelona se había desintegrado cuando Martínez descubrió algunas irregularidades en sus propuestas anteriores. Pilar y yo seguimos en contacto, nuestras conversaciones evolucionando gradualmente desde los asuntos prácticos de nuestras respectivas separaciones hacia temas más personales, más orientados al futuro que al pasado. Un mes después de la confrontación, la invité a cenar. Elegí un restaurante en Malasaña, donde ninguno de nosotros había estado antes, buscando deliberadamente un espacio libre de asociaciones previas. Llegó puntual, vestida con una elegancia sencilla que había llegado a asociar con ella. Pantalones negros bien cortados, una blusa de seda azul oscuro, el cabello recogido en un moño informal que enmarcaba su rostro de una manera que resaltaba sus pómulos definidos. «Estás muy guapo», comentó mientras nos sentábamos. «El aire de libertad te sienta bien». Sonreí consciente de que había puesto más esmero del habitual en mi apariencia esa noche. «Tú también pareces renovada». La conversación fluyó con una facilidad que seguía sorprendiéndome. Hablamos de todo y de nada. Libros recientes, un documental que ella había visto sobre arquitectura japonesa, un caso interesante que había llegado al bufete. Deliberadamente evitamos mencionar a Carlos y Lucía, como si hubiéramos acordado tácitamente que esta noche no les pertenecía. ¿Sabes qué es lo más extraño?, comenté mientras compartíamos un postre de chocolate. A veces me descubro pensando no en lo que perdí, sino en lo que nunca tuve realmente. Un matrimonio auténtico, una confianza genuina. Pilar asintió, sus ojos reflejando comprensión. Es como despertar de un sueño y darte cuenta de que algunas partes que creías reales eran solo imaginación. Te preguntas cómo pudiste confundir una cosa con la otra durante tanto tiempo. Exactamente. Y luego está la culpa. ¿Culpa?, preguntó, inclinando ligeramente la cabeza. Por no haberlo visto antes, por haber sido tan ingenuo. Ella extendió su mano sobre la mesa, cubriendo la mía en un gesto que se había vuelto familiar entre nosotros. La confianza no es ingenuidad, Javier. Es coraje. Significa que, a pesar de todos los riesgos, elegiste creer en alguien. Eso nunca será algo de lo que avergonzarse. Sus palabras penetraron una barrera que ni siquiera sabía que había construido, una protección contra la vulnerabilidad que ahora parecía innecesaria, al menos con ella. Después de la cena, caminamos sin rumbo fijo por las calles adoquinadas de Madrid, la ciudad nocturna desplegándose a nuestro alrededor como un escenario alternativo, donde nuestras historias podían reescribirse. En Plaza del 2 de Mayo nos detuvimos, sentándonos en un banco mientras observábamos a los jóvenes que llenaban las terrazas cercanas. ¿Recuerdas cuando tenías esa edad?, preguntó Pilar, señalando con un gesto a un grupo particularmente animado. Esa certeza absoluta de que la vida sería exactamente como la habías imaginado. Reí suavemente. Dios, sí. Tenía todo planeado. Socio antes de los 30, casado con la mujer perfecta, quizás un hijo, o dos, una casa en las afueras. Y aquí estamos, completó ella. Divorciados, reinventándonos pasados los 40, sentados en un banco a medianoche filosofando sobre los giros del destino. Suena bastante patético cuando lo describes así. Al contrario, respondió, girándose para mirarme directamente. Creo que hay algo hermoso en ello, en caer y levantarse, en descubrir que la vida puede sorprenderte, para bien o para mal, y que aún así sigues aquí, respirando, intentándolo de nuevo. En ese momento, bajo la luz amarillenta de las farolas madrileñas, vi a Pilar realmente, no como la esposa traicionada de Carlos, no como mi cómplice en una venganza elaborada, sino como una mujer completa en sí misma, fuerte, compleja, herida, pero no quebrada, capaz de encontrar belleza incluso en el dolor. Y me vi a mí mismo reflejado en sus ojos, no como la víctima de una traición, sino como alguien que había atravesado una tormenta y emergido al otro lado, diferente pero intacto en lo esencial. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté,
La pregunta abarcando mucho más que esa noche específica. Pilar sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro de una manera que me resultó extrañamente conmovedora. Lo que hacen los sobrevivientes, Javier. Seguimos adelante. Un paso, luego otro más. Me encontré sintiendo una certeza que había estado ausente durante demasiado tiempo. ¿Y si esos pasos nos llevaran en la misma dirección? Su expresión se suavizó, una mezcla de cautela y algo que podría ser esperanza. Tendríamos que ir despacio, muy despacio. Ambos llevamos cicatrices que necesitan tiempo para sanar completamente. Tiempo es lo que tenemos ahora, respondí. Tiempo y libertad. Caminamos de regreso hacia donde había estacionado mi coche, nuestras manos ocasionalmente rozándose, pero sin entrelazarse todavía, respetando el ritmo lento que ambos necesitábamos. La noche madrileña nos envolvía, cálida y acogedora como una promesa. Al llegar a su edificio, nos detuvimos en el portal, ese momento incómodo de las despedidas que podría ser un final o un principio. Gracias por esta noche, dijo ella, por recordarme que hay vida después del caos. Gracias a ti, respondí, por recordarme que la fortaleza y la vulnerabilidad no son opuestos, sino partes del mismo todo. Nos abrazamos brevemente, un contacto que comunicaba más que cualquier palabra podría haber expresado. Cuando nos separamos, había en sus ojos una chispa que reconocí como el reflejo de la que sentía encenderse en los míos. No pasión desenfrenada ni romanticismo idealizado, sino algo más sostenible, más auténtico. Un reconocimiento mutuo de posibilidades. Buenas noches, Javier, dijo suavemente. Hasta pronto, Pilar, respondí, eligiendo deliberadamente palabras que sugirieran continuidad. Mientras conducía de regreso a mi apartamento, sentí una ligereza que no había experimentado en meses. No era felicidad exactamente, al menos no del tipo exuberante que alguna vez había conocido. Era algo más sutil, más maduro, la sensación de haber cerrado un círculo y simultáneamente, de estar parado en el umbral de algo nuevo. La venganza que habíamos orquestado ya no parecía el clímax de mi historia, sino simplemente un capítulo necesario para llegar a este punto. Un punto donde el pasado, aunque siempre presente, ya no dictaba el futuro, donde las heridas, aunque visibles, ya no sangraban. Esa noche, por primera vez desde el descubrimiento de la traición, dormí en mi cama sin sentir fantasmas a mi lado. Y si soñé, no fue con lo que había perdido, sino con lo que podría encontrar en este nuevo amanecer después de la tormenta.